Buenas gente, espero que se encuentren muy bien. Este video es para explicarles algunos aspectos importantes acerca de las temáticas que les he hecho llegar por medio de los documentos de texto. De igual forma, instarles a que se mantengan activos, repasando, estudiando, a la espera de ver qué va pasando con la situación. Este, y pues para eso van a tener este material tanto como el que ya les he enviado, más otros que les estaré preparando y les estaré haciendo llegar en su debido momento. ¿De acuerdo? Con respecto a los principales conceptos básicos de la educación cívica, me gustaría dejar en claro tomar algunos y explicarlos de una forma un poquitito más amplia, tal vez empezando con el de nación, que es todo aquel grupo de personas con origen común y una nacionalidad y cultura también en común. Básicamente la nación es ese grupo de personas que conforman un país y que son nacionales de ese país, que tienen un origen, una cultura, tradiciones, costumbres y demás en común. Entonces ese es el cuerpo de el concepto de nación, ese grupo de personas. El Estado que suele confundirse con el gobierno, que ahorita lo vamos a señalar. Básic- Básicamente Estado es este grupo de instituciones jurídicas y políticas que establecen un orden en un territorio definido, es decir, es todo aquel cuerpo de instituciones jurídicas políticas que se encuentran en un territorio determinado y que lo rigen, ¿verdad? Entonces el Estado es toda esa institucionalidad grande que tenemos. Por su parte, el gobierno es parte del Estado y está conformado principalmente por los tres poderes de la República. Para nuestro caso en Costa Rica vamos a tener que son el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, cuando hablamos de gobierno, hablamos de eh, la política en curso o quienes la rigen en su momento, ¿verdad? Que vamos a ver que, por ejemplo, para el caso de nuestro país, cada 4 años cambian esos líderes políticos, tanto en Asamblea Legislativa como en el Poder Ejecutivo, el presidente y los ministros. Y eso va a ser el gobierno, básicamente los poderes de la República. Y el Estado, como les mencionaba anteriormente, es más allá de eso todas las instituciones que conforman el orden político del país. El ciudadano, ya ese término lo hemos visto en clase, que es toda aquella persona mayor de edad con la nacionalidad a la que se le dan una serie de derechos y con esos derechos viene una serie de responsabilidades aún más amplias. ¿De acuerdo? Entonces toda persona mayor de edad pasa a ser ciudadano. Con respecto a los artículos de la Constitución Política y el Código de la Niñez y la Adolescencia, pues tener en cuenta de que los artículos, bueno, que la Constitución Política es ese documento fundamental de nuestro país eh, que rige una serie de derechos y deberes, ¿verdad? Como les mencionaba en las primeras clases, es como el que pone las reglas del juego de qué podemos y qué no podemos hacer, ¿verdad? Y que, pues, dentro de los artículos, los principales, perdón, tres artículos que vamos a ver, que es el primero, donde dice que Costa Rica es una república democrática, libre e independiente, que son aspectos eh, claros de dejar en cuenta eh, lo que es nuestro país, y el 18 y el 19 donde se habla de respetar la constitución y defender la patria, así como los derechos de los y los deberes de los extranjeros eh, que están en nuestro país bajo un estatus migratorio legal, que pues tienen los mismos deberes y derechos que nosotros como costarricenses, menos los derechos políticos, es decir, a menos de que se nacionalicen, pues no pueden votar ni pueden acceder a puestos políticos, ¿verdad? A ser electos como representantes,
¿verdad? Entonces son aspectos claves. Y con respecto al Código de la Niñez y la Adolescencia, pues señalar el hecho de que el artículo 11 nos habla de deberes, ¿verdad? Que es lo que tienen que hacer en este caso, pues los niños y los adolescentes, ¿verdad? Y en esto quiero hacer énfasis, bueno, ustedes los pueden leer en el documento de texto que les envié, pero quiero hacer énfasis con la diferenciación entre deberes y derechos, ¿verdad? Para que lo tengamos muy claro. Un deber es algo que debemos, valga la redundancia, hacer para el bien social y para nuestro propio bien. Tenemos que cumplir con hacer eso. Eso es un deber. Y un derecho o los derechos son aquellos beneficios que se nos otorgan por nuestras condiciones. Puede ser derechos individuales porque somos un individuo, derechos de los niños porque somos niños, derechos de los trabajadores porque somos trabajadores. Son esos beneficios que nos da el Estado de los cuales nosotros tenemos que tener conocimiento para poderlos reclamar porque son beneficios para nosotros mismos. ¿De acuerdo? Entonces para que tengan ese aspecto muy en cuenta. Ahora bien, entrando al tema de la seguridad ciudadana, que es el primero de los grandes temas que nos toca ver este año, tenemos que hablar que la seguridad ciudadana es la condición de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia, es decir, cuando nos sentimos seguros. Y aquí recurro a la primera o la segunda clase donde hacemos un ejercicio de qué es para ustedes seguridad, ¿verdad? El hecho de encontrarnos fuera de peligro. Básicamente esa es la seguridad. Y cuando hablamos desde el punto de vista de seguridad ciudadana, lo tenemos que enfocar hacia la parte de delictiva. A sentirnos seguros de que no vamos a ser asaltados, de que no vamos a ser raptados, de que no van a cometer un delito en nuestra contra. Lastimosamente, pues si vemos la estadística y las cuestiones en nuestro país, hay espacios eh, que lastimosamente son muy inseguros y la mayoría de los espacios pues son así. Ahora, ¿qué es la violencia? La violencia es cualquier tipo de agresión, ya sea física o psicológica. Cuando, por ejemplo, se nos golpea o se nos roba por medio de la fuerza, con un arma blanca, con un arma de fuego, pues eso es violencia. Pero también cuando se maltrata a una persona por medios verbales, pues también estamos hablando de violencia de tipo psicológica, ¿verdad? Violencia verbal, que también está muy presente en nuestra sociedad. La cuestión de percepción de inseguridad, percepción es de percibir, es el grado de inseguridad que sentimos según la ubicación geográfica o inclusive la ubicación social. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de lugares urbano marginales, por ejemplo, eh, las zonas que se encuentran en las orillas de las ciudades, principalmente por ejemplo de San José, cuando hablamos de localidades como Los Guido, como la León 13, como los Cuadros de Guadalupe, entre muchas otras, eh, sentimos que ya solo por el hecho de mencionar este lugar ya estamos pensando en inseguridad. A nivel nacional, por ejemplo, el caso de Limón eh, es un cantón e inclusive una provincia con una percepción de inseguridad muy alta. Entonces la gente cuando le hablan de Limón suele pensar en Limón matan gente, el Limón es muy conflictivo, etcétera, etcétera. Esa es la percepción de inseguridad. ¿De acuerdo? Un delito es cualquier acto que se encuentre contrario a lo que establece la ley. Podríamos hablar de robos, podríamos hablar de asaltos, que un robo y un asalto es diferente. El robo es cuando se sustrae una pertenencia de otra persona sin que la persona se dé cuenta y un asalto es cuando por medio de la fuerza le quitamos esa pertenencia a la persona. Podríamos hablar de violaciones, de narcotráfico, de corrupción inclusive, en fin, todas estas acciones que se encuentran en contra de la ley. Y quisiera señalar, por ejemplo, el caso del estereotipo, que son los juicios de valor o lo que conocemos como prejuicios hacia una persona solo por su vestimenta, por sus gustos o afinidades, por la nacionalidad, por la religión, entre otros muchos aspectos. Es decir, cuando vemos una persona con alguna de las características y ya pensamos que esa persona
nos puede ocasionar un daño o es mala, solo por, qué sé yo, su vestimenta o solo por, qué sé yo, tener tatuajes o ser extranjero o ser o vestir de alguna forma o escuchar cierto tipo de música, ya lo que estamos haciendo es estereotipando a esa persona, encajándola en un rol que quizás esa persona no lo tiene, pero que otras con sus mismas características sí lo tienen. Entonces, si bien es cierto, pues a veces vemos, por decirlo popularmente, pintas que no nos agradan, eh, no necesariamente tenemos que juzgar a esas personas por su apariencia o por su nacionalidad o por sus gustos o por su forma de hablar. Tenemos que conocer a la persona para poder emitir un juicio sobre esa persona, ¿de acuerdo? Porque si no, la estaríamos encajando en un estereotipo que no es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan esos aspectos en cuenta. Eso con respecto a los principales conceptos que se encuentran dentro de la cuestión de la seguridad ciudadana. Ahora, en el otro documento que les hice llegar se encuentra la parte de las instituciones estatales, es decir, que pertenecen al Estado, de seguridad ciudadana, es decir, todas estas instituciones gubernamentales y estatales que se encuentran a disposición para protegernos de los delitos. El primero que tenemos que señalar es el Ministerio de Seguridad Pública, que pertenece al Poder Ejecutivo y que se encarga de proteger la soberanía nacional, es decir, el derecho que nosotros tenemos sobre nuestro territorio, mantener el orden público y prevenir los delitos. Dentro del Ministerio de Seguridad Pública tenemos tres dependencias que se encargan de la parte de seguridad. El primero de ellos, vamos a ver, es la Fuerza Pública, que dentro de sus principales funciones está velar por la seguridad del ciudadano, hacer valer la constitución política, capturar a los sospechosos, también hacer rondas y registros, es decir, dar una vuelta por la comunidad, por decirlo de alguna forma, y dejar registrado qué fue lo que pasó, si encontraron alguna actitud sospechosa, si encontraron algún delito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y atender incidentes, es decir, que si estamos viviendo una situación donde se está cometiendo un delito y llamamos a las instancias de emergencia, pues lo primero que se supone debe llegar es una unidad de fuerza pública con policías para poder hacer frente a la situación, ¿de acuerdo? Ya sea un robo, ya sea una agresión, ya sea algún tipo de estas situaciones. Otro de los departamentos que vamos a tener va a ser el Servicio Nacional de Guardacostas, que se va a encargar de dar apoyo marítimo y a la protección del territorio marítimo. Dentro de esto podemos señalar la detección del tráfico de drogas, por ejemplo, que el servicio de guardacostas pues se encarga de estar velando que en el territorio marítimo pues no haya tráfico de este tipo de estupefacientes. También apoyo a embarcaciones extraviadas o localización de embarcaciones extraviadas y un aspecto muy importante que es la protección de la fauna marina y los recursos naturales, ¿verdad? Que es sumamente importante, principalmente en periodos de veda, que es cuando se prohíbe pescar porque son épocas de reproducción. Entonces, para que no se abuse de la pesca de las especies en estos periodos, ¿verdad? Para resguardar los recursos naturales. Y el último, la última dependencia que tenemos del Ministerio de Seguridad Pública va a ser el Servicio de Vigilancia Aérea, que se va a encargar de proteger el espacio aéreo de nuestro país, proporciona la seguridad en los aeropuertos, hace patrullajes aéreos en el territorio nacional y presta los servicios de vuelo de emergencias cuando hay alguna situación en alguna comunidad lejana y se necesita, por ejemplo, trasladar a una persona a un centro médico, lo que se conoce como vuelos ambulancia también, ¿verdad? Esta dependencia tiene su sede principal en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, ¿de acuerdo? Ahora, la dependencia del OIJ, que ya pertenece no al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial,
que es otro de los poderes de la República, vamos a encontrar que va a tener sus principales funciones en la investigación y aprehensión de sospechosos de delitos, ya sean informáticos, económicos, robos, homicidios, secuestros, violaciones, etcétera. Y antes de lograr una aprehensión, como estas que aparecen en las noticias donde arrancan los portones de las casas, pues obviamente antes de eso tiene que haber un proceso de investigación para poder dar con los responsables. Entonces de esto se encarga el OIJ. También tiene el Departamento de Medicina Legal, ¿verdad? Y el complejo de ciencias forenses. En medicina legal se hacen investigaciones, se hacen estudios médicos a las personas que sufrieron algún delito para comprobar algunas situaciones. Y en ciencias forenses lo que se trabaja son en autopsias de personas fallecidas para encontrar la causa de muerte de estas personas. Entonces el departamento del OIJ, del Poder Judicial, pues sí tiene un trabajo sumamente amplio y sumamente eh, interesante desde el punto de vista investigativo. Otra institución que tenemos que lastimosamente no se ha desarrollado a nivel nacional como se pretende, pero sí en muchos cantones se ha dado lo que es policía municipal. La policía municipal depende directamente de las municipalidades, por eso es que se da solo en ciertos cantones y se encarga de la seguridad del cantón, la prevención del crimen y el apoyo policial. Es decir, es una especie de fuerza pública, pero que le pertenece a la municipalidad. Y la podemos encontrar en los principales centros de ciudades o cantones principales, como decir en la municipalidad de Cartago, del cantón central, pues, y la municipalidad de San José. Entonces ellos pues también hacen rondas y buscan prevenir el delito en los cantones y en caso de que se dé algún delito pues tienen la potestad de poder aprender o arrestar a una persona y prestar apoyo policial cuando hay algún tipo de situación de estas. Y por último, dentro del Ministerio de Justicia y Paz, que es otro ministerio que le pertenece al Poder Ejecutivo, vamos a encontrar lo que es la Dirección General de Adaptación Social, que es quien administra los centros penales o las cárceles, ¿verdad? Y también la Policía Penitenciaria. Entonces, eh, si lo vemos de alguna forma secuencial, podríamos hablar de que Fuerza Pública detiene a una persona, el OIJ le hace una investigación, y una vez que se encuentra culpable y que después de un juicio se le declare culpable, pasa a dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, que se va a encargar de velar de su estancia en alguna prisión. ¿De acuerdo? Y también dentro del Ministerio de Justicia y Paz, perdón, podríamos mencionar lo que son programas de detención, de prevención, perdón, de ciertos delitos, ¿verdad? Lo que también encontramos como los centros cívicos para la paz, que son unas instituciones que pertenecen a este ministerio y que lo que buscan es sacar a jóvenes en riesgo social, es decir, de comunidades que puedan verse afectadas por delitos y demás para que estas personas tengan otras opciones en la vida, por decirlo de alguna forma, y no se centren en la parte delictiva. Entonces es eh, completamente de prevención. Y tenemos el ejemplo de acá de el Centro Cívico para la Paz en Cartago, ¿verdad? Que lo que atrae son jóvenes para que realicen deportes, cuestiones de arte, cultura y demás, para sacarlos de ese entorno conflictivo. Entonces, básicamente esas son las principales instituciones de la seguridad ciudadana. Espero que haya quedado claro. Si no, me pueden contactar para cualquier duda o consulta o demás. Los insto para que sigan repasando con la materia que les he hecho llegar y a seguirse cuidando para salir pronto de esta situación y poder volver a clases. Sin más por el momento, me despido esperando que les sea útil y que en cualquier momento
pues, me puedan contactar para solventar dudas y demás. Muchas gracias y saludos.